Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio del programa WIS Emprende, El Sillón, en nombre de la Dirección de Transferencia de Conocimiento de la Universidad Industrial de Santander. Les damos una cordial bienvenida a participar de este espacio del programa. En esta ocasión tendremos dos temas, ruta de la formalización y régimen simple de tributación, espacio que estará a cargo de Wilson Alfredo Moreno Rodríguez, que ya nos está acompañando acá en este espacio. Wilson es funcionario del Grupo Interno de Trabajo de Formalización de la DIAN Seccional Bucaramanga. Wilson, bienvenido a este espacio del programa Hoy se Emprende. Gracias por tu participación, por aceptar esta invitación. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra para iniciar con esta sesión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de verdad por esta invitación de parte de la Dirección Seccional a este programa de WIS Emprende, pues de este jornada de miércoles 22 de abril, en el cual pues obviamente lo que te acabas de decir, abordaremos dos temas, en los cuales abordaremos ruta a la formalización y régimen simple de tributación. Entonces nuevamente me presento, mi nombre es Wilson, soy funcionario del Grupo Interno de Trabajo, ingeniero, abogado, y los voy a acompañar en esta respectiva jornada. También de una les aclaro, las preguntas pueden ir haciéndolas a través del chat. Hay una compañera del equipo de trabajo, irá dando respuestas y al finalizar cada temario, yo iré obviamente dando respuesta a las inquietudes que de pronto quedaron en las nubes. Y sin más preámbulos, pues daremos inicio. Entonces arranquemos con el tema de ruta a la formalización. Por favor, me confirman si se logra visualizar la pantalla y si tenemos audio correcto. ¿Listo? Listo, Wilson, sí, señor. Tenemos Bueno, señal. entonces les hago. Y Listo. ya. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio. Lo primero que vamos a abordar es ruta a la formalización. Acto seguido abordaremos régimen simple de tributación. El Departamento Nacional de Estadística, DANE, cada año emite un informe para que lo tengamos presentes y es denominado informe Emicron. ¿Eso qué es? Eso es un informe en el cual el DANE tasa cuál es la informalidad en Colombia. Entonces, de manera, por conocimientos generales, bueno, pues que tengamos ya más o menos la idea. Y ese informe nos da diferentes respuestas y para el año 2024-2025 un resultado de que más del 70% de los ciudadanos son informales. Es decir, a pesar de que tienen ya actividades, inician operaciones, son emprendedores, aún no han dado ese paso a la formalidad, en el cual obviamente más del 90% corresponde a zonas rurales. Entonces, tenerlo presente. Ahora sí, entremos como tal en la formalización. Recordemos que cuando ustedes están formalizados o nos formalizamos, sea como persona natural, como persona jurídica, de manera somera les voy a ir tocando los temas, tenemos un fin social, ¿verdad? Un fin de apoyar a construir la comunidad, un futuro más sólido para, obviamente, los nuestros y los del futuro, ¿sí? Nuestros herederos. Y eso está tasado también, está definido en la estipulación normativa del artículo 2 de la Constitución, donde tenemos fines esenciales del Estado. Entonces, lo primero es entrar a ver la formalización, no desde qué documentos y requisitos necesito para entrar a operar cierta actividad económica, sino efectivamente verlo con un fin social. Entonces, eso es lo primero que traerles a colación a ustedes. Lo segundo, bueno, entonces ahora sí revisemos qué es la formalización. La formalización es sencillo y es tener claro cuáles son los documentos, ¿verdad? Y condiciones que yo necesito para entrar a operar cierto tipo de actividad económica, cierto tipo de operación mercantil. Y entonces allí de una vez vamos a realizar diferentes ejemplos. Lo primero, aquellas personas que, por ejemplo, son emprendedores o ya son empresarios y tienen un local, por ejemplo, y en ese local comercializan productos textiles o productos de venta y compra de zapatos, pues ustedes qué necesitan? Pues obviamente primero entrar a revisar el plan de ordenamiento territorial del municipio, el POP, revisar si esa zona efectivamente se puede realizar esa operación mercantil, estar registrados en el registro mercantil. Entonces, allí, primera definición, vamos a mirar si lo hacemos como persona jurídica o como persona natural. Entonces, de manera recorderis, la persona natural somos todos los individuos de la especie humana y la persona jurídica estamos hablando de que son unas personas ficticias que pueden contraer obligaciones. Y entonces lo primero es, reviso el POP, ok, puedo colocar el negocio, reviso la zona si efectivamente la ubicación, el POP lo permite, está catalogado como mercantil, listo.
inscribo mi certificado mercantil, es decir, voy a Cámara de Comercio y me inscribo, sea como persona jurídica o natural. ¿Por qué la obligación de inscribirse? Entonces, tener presente que el artículo 20 del Código del Comercio es el que nos establece cuáles son las operaciones, cuáles son los actos y cuáles son las empresas que se consideran mercantiles para Colombia. Entonces, allí vamos a tener todo lo que es compra y venta. Entonces, bueno, como yo ejecuto actividades de compra y venta de X producto, tengo que estar inscrito en la Cámara de Comercio. Entonces, en el ejemplo, sigamos por la línea, inscribo mi Cámara de Comercio como persona natural y allí inscribo mi establecimiento de comercio, zapatos Wilson. ¿Listo? Acto seguido, también entonces tengo que tener el registro único tributario. Y de una vez acá hago una acotación. La competencia del registro único tributario es solo y solo sí de la administración tributaria, es decir, de la DIAN. Y allí en ese registro único tributario yo voy a tener la información que está estipulada en el certificado mercantil. Entonces voy a tener las actividades económicas, voy a tener el tema de las obligaciones tributarias que de allí se derivan, voy a tener la dirección, el establecimiento de comercio, que también está consignado en el registro mercantil, ¿vale? Como ustedes pueden observar, en la parte final de la laminilla les tenemos una URL y es ruta a la formalización. Y allí el primer paso es invitarlos a que ingresen a ese enlace. Y aquí les voy a compartir cómo se estaría mostrando la ruta de la formalización. Y en esta página web, sí, que está en el enlace, ya les voy a colocar el enlace en el chat, ustedes van a poder ingresar al simulador de la formalización y desde allí ustedes van a poder realizar diferentes simulaciones para saber en qué estado se encuentra su emprendimiento, su empresa, para poder revisar qué documentos adicionales pueden llegar a requerir respecto a la actividad económica. Ahora bien, el simulador les va a dar información de carácter general que se necesitan para todo tipo de empresas y emprendimientos. ¿Listo? Hay unas situaciones en las cuales la actividad económica que se ejecuta por parte de ustedes requieren más documentos. Entonces vamos a traer acá a colación un ejemplo sencillo de aquel médico que quiere colocar un consultorio, un odontólogo. Pues bueno, ellos necesitan tener el permiso por parte de la Secretaría de Salud, ¿cierto? Entonces tienen que tramitar aparte otros documentos. Vamos a hablar, por ejemplo, de aquella persona que se dedica a la piscicultura. Bueno, entonces ellos ya tienen que ir a dónde? Directamente ante la CAS, ¿verdad? Ante las corporaciones y solicitar un permiso de vertimiento y captación de aguas. También, obviamente, en la alcaldía. Vamos a ver ahora aquellas personas que realizan actividades de alimentos, que ya la estimada anfitriona pues me tocaba el tema, pues ustedes necesitan tener unos permisos por parte de la alcaldía en el tema de salubridad, ¿verdad? Para poder obviamente realizar esta manipulación de alimentos. Entonces, lo primero, respecto a la actividad económica que yo realizo, tengo unas obligaciones claras, ¿listo? Pero dependiendo de la actividad, puede que yo tenga que tener otros documentos extras y requisitos para poder entrar a operar, ¿vale? Listo, entonces este simulador que les traía a colación para que pues ingresen ustedes, lo diligencien, la información allí consignada es totalmente anónima, no se les va a requerir información de nombre, de cédula, sino sencillamente usted ingresa, da unos valores y sobre eso usted empieza a saber en qué estado se encuentra su ruta a la formalidad. Listo. ¿Qué preguntas les va a hacer el simulador? Entonces, las preguntas que le va a hacer el simulador es, primero, y lo vamos a ver de manera acá muy puntual y les voy a ir aclarando. Usted cuenta con registro único tributario. Entonces, toda persona, por ejemplo, estimados, ustedes que ya algunos son egresados profesionales, otros son estudiantes y pues vieron un modelo de negocio que pueden llegar a caracterizar y a operar, es que el registro único tributario estamos obligados a tenerlos realmente todas las personas que prestemos servicios, seamos empleados y seamos declarantes de renta o a toda persona jurídica. Tiene que tener su registro único tributario. Ese registro único tributario va a consignar una información. Ya más adelante hay una laminilla que vamos a tocar solamente. Segundo, conforme a la actividad económica que usted va a realizar, va a ejecutar y va a operar, usted está obligado a tener registro mercantil. Entonces, nuevamente, artículo 20 del Código del Comercio. Entonces, hablemos nuevamente del médico. Entonces, este médico, que es una profesión liberal, pues el médico no está obligado a tener registro mercantil, ya que la misma norma
dice, venga, usted como es médico y es una profesión liberal, usted no tiene que tener registro mercantil. Solamente están obligados a aquellas personas que realicen actos mercantiles y pues obviamente que también sean empresas. Entonces, aquí el médico, no. Entonces vamos a hablar ahora, por ejemplo, de un ingeniero civil que presta servicios. Bueno, tú no necesitas tener certificado mercantil a menos que quieras constituir como tal una empresa. Allí sí tendrías obviamente que hacer toda la constitución, ¿verdad? De esta persona jurídica. Mientras tanto, tú puedes operar como persona natural y tú no estás obligado a tener registro mercantil. Que sí debes de tener tu registro único tributario y obviamente tu RUT debe estar actualizado con la información y con las actividades obviamente ingenieriles. Lo mismo para el ingeniero mecánico, lo mismo para el ingeniero de petróleos que presten servicios. Ahora, si ustedes realizan actividades mercantiles, entonces ustedes van a emprender en una tienda, ustedes van a emprender en compra y venta de zapatos, van a fabricar zapatos, van a fabricar productos de panadería, van a ejercer el comercio de joyas, pues bueno, están obligados a tener registro mercantil y obviamente el registro único tributario. La tercera pregunta que nos va a realizar el simulador o que les va a realizar el simulador es, venga, conforme a su modelo de negocio, usted tiene empleados y sobre estos empleados usted está pagando lo concerniente a la ley 100 del 93, está pagando todo lo concerniente a seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales, ¿sí o no? Entonces allí también ustedes van a responder eh, de manera concreta y pues obviamente de manera precisa, ¿sí? Conforme a su realidad en este momento. Segunda pregunta, y aquí esta pregunta está dirigida ya más es a aquellas profesiones liberales, entonces tenemos todos los que son profesionales. Y usted, bueno, usted está ejecutando su actividad profesional de manera independiente. Entonces, por ejemplo, nuevamente bueno, traigamos a colación el abogado. Usted, señor abogado, usted que presta servicios y realiza actividades litigiosas y asesora entidades del orden territorial, usted paga seguridad social y riesgo laboral respecto a su actividad, ¿sí o no? Lo mismo va a entrar a suceder con el ingeniero, el eléctrico, el médico, el psicólogo y demás profesiones liberales. Entonces ellos, o por ejemplo, aquella persona que realiza actividades mercantiles, pero él es solito. Entonces yo creé una empresa, en esa empresa vendo productos textiles, o sea, camisetas, camisas, pero yo soy solo el dueño como persona natural y yo soy el que ejerzo la actividad. Pues bueno, yo estoy pagando lo concerniente a seguridad social, riesgos laborales. Y aquí hay una condición, y de una vez les hago la aclaración de estos días que nos ocurrió, y es que recordarles, estimados, que la formalidad a ustedes los va a blindar en el sentido de que ustedes van a poder cumplir en el caso que tengan trabajadores de pagar todo lo que tiene que ver con seguridad social de ellos. Si ustedes no están formalizados, por ejemplo, y contratan, y no hay un contrato de prestación de servicios, sino lo hacen de contrato verbal, ya saliendo un poco del tema tributario de formalización, sino entrando un poco al derecho laboral, ¿verdad? Al Código Sustantivo del Trabajo. Y ustedes tienen esta persona y la contratan y esta persona llega a tener un accidente en su casa, por ejemplo, o prestándole el servicio a ustedes, es posible que tengan ustedes una situación respecto de una indemnización fuerte, entonces tener muy presente que la formalidad también a ustedes los va a blindar con esto, pues si es una persona jurídica se blinda con el patrimonio de ella, si es una persona natural pues entraría, pero ustedes tienen, por ejemplo, pueden cumplir con el pago de estos seguridad social y riesgos laborales, de estas condiciones que estipula la norma. Ahora bien, la cuarta pregunta que nos hace el simulador es, venga, ¿usted conoce cuáles son los requerimientos para desarrollar su actividad y cumple con estos? Y aquí entonces vamos a empezar a cerrar un poco como tal entonces los ejemplos. Entonces, primero nuevamente vamos a hablar de una panadería. Ustedes se dedican a productos de fabricación de alimentos, entonces ustedes están emprendiendo, por ejemplo, con postres, que hoy en día está tan de moda en Bucaramanga, con pies, con productos de pastelería, y, sí, de pastelería. Y entonces ustedes quieren obviamente arrancar su establecimiento, entonces ustedes se inscriben en Cámara de Comercio, tienen su RUT y entran a operar. Bueno, además de estos documentos o estos requisitos formales, también tenemos que tener unos documentos para poder ejercer como tal esa actividad. Entonces, por ejemplo, aquellos que se dedican a manipulación de alimentos tienen que tener obviamente el certificado por parte de la Secretaría
de salud en lo correspondiente a salubridad y zonas ambientales, demás respecto al negocio que cumplan con esas condiciones de salubridad para poder operar. Caso contrario, se le puede estar cerrando el negocio directamente por la alcaldía. Lo mismo entraría a operar, por ejemplo, con aquella persona que quiere o tiene un modelo de negocio de montar un bar, una discoteca, por ejemplo. Bueno, entonces ustedes obviamente, RUT, Cámara de Comercio, como van a manejar sonidos, pues toca mirar si son responsables o no de pagar Saico y Asimpro por el uso del sonido, ¿verdad? De las canciones, de los diferentes autores. Entrar a verificar, por ejemplo, también condiciones de salubridad. Si alguno de ustedes quiere, por ejemplo, emprender con otro tipo de negocio, bueno, toca entonces empezar a enfocarnos en el negocio y revisar entonces un poco más del tema de los requisitos del orden nacional para entrar a operar y mirar los requisitos que yo necesito para operar también a nivel territorial. ¿Qué documentos y qué certificados debo tener por parte, por ejemplo, de la alcaldía? Ahora bien, aquellas empresas que tienen unos modelos de negocios diferentes, por ejemplo, exportación, importación de joyas preciosas, se me ocurre. Entonces, bueno, tengo que tener certificado por parte de la Agencia Nacional de Minería, el RUCOM, para poder hacer este tipo de actividades. Se me ocurre otro ejemplo, aquellas personas que van a hacer vertimientos, permisos de la alcaldía, permisos de la CAS, ¿sí? Aquellos que tienen, no sé, comercialización de animales y demás, bueno, permisos del ICA. Entonces, todo esto que les estoy dando es para que ustedes empiecen a replantearse, ¿sí? Si ya son empresarios, si son emprendedores, para que ya comiencen a planear qué documentos, aparte de los que conocemos, ¿sí? De manera general, yo necesito para poder entrar a operaciones y entrar de manera correcta, en cumplimiento con la reglamentación nacional y territorial, ¿vale? Y por último, súper importante, es, venga, ¿usted conoce cuáles son los deberes y obligaciones tributarias de su actividad? Y acá esto es supremamente importante, esta inquietud y esta pregunta realmente que les trae a ustedes el simulador. Y es que respecto de la actividad que ustedes ejecuten, nacen sus obligaciones tributarias o se derivan, mejor, sus obligaciones tributarias. Nuevamente, entonces vamos a hablar de aquella persona que comercializa productos de zapatos. Ustedes se dedicaron a la fabricación y venta de zapatos. Listo, súper. Entonces, bueno, lo primero es que esta actividad requiere cámara de comercio. Segundo, es una actividad grabada. Entonces vamos a revisar si, por ejemplo, este comerciante supera los topes de 3.500 VTs, por ejemplo, de ventas en el año, en el transcurso del año, y debería volverse responsable del impuesto a las ventas. Entonces, si la actividad es grabada, ¿sí? De allí se podría llegar a derivar, si soy persona natural, mi obligación de cobrar el impuesto a las ventas, ¿sí? Por el contrario, si soy persona jurídica, yo ya tengo mis obligaciones de pleno derecho, es decir, ellas ya nacen con obligaciones tributarias. Y entonces la persona jurídica que se dedica a la venta, fabricación de zapatos, pues estarían obligadas de una vez a cobrar el impuesto a las ventas y de facturar obviamente el bien. Cambiemos entonces un poco el tema de la obligación. Entonces revisemos ahora el tema de una actividad económica de alguien que encontró un modelo de negocio debido a la gran cantidad de estudiantes que tiene la universidad y entonces él constata que puede empezar a realizar expendio de comidas, entonces crea o inicia un restaurante, ¿verdad? Y entonces listo, él empieza a operar su restaurante. Entonces él tiene que entrar a verificar, por ejemplo, si es persona natural, si efectivamente cumple con las condiciones del artículo 512-12 del Estatuto Tributario para ser responsable del impuesto nacional al consumo, ¿vale? Entonces, respecto a la actividad se deriva la obligación, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Listo. En esta laminilla les presentamos la ruta de la formalización, entonces son 3 pasos y realmente es lo que se debe tener y lo que se debe tener craneado antes de iniciar operaciones y si ya son ustedes empresarios, pues entrar nuevamente a revisar esta información. Voy a tocarlo de manera sencilla y pues vamos aclarando ya como tal cerrando la primera etapa de la presente jornada. Lo primero es el paso 1. Entonces nuevamente, estoy obligado a tener cámara de comercio, o sea, registro mercantil. Realizo actividades comerciales, realizo actos comerciales, realizo operaciones comerciales, soy empresa. Bueno, si cumplo con esas condiciones de que trata el artículo 20 del Código del Comercio, tengo que registrarme en Cámara de Comercio. Ahora bien, registro único tributario. Entonces, todo el que preste servicios tiene que tener RUT, toda empresa debe tener RUT, todo asalariado que sea declarante de algún impuesto debe tener registro único tributario. Entonces, solamente acá RUT vamos a excluir
¿sí? Conforme lo dice el decreto 1025 de 2016, aquellas personas naturales que tienen la calidad de asalariados, pero que aún no cumplen con los topes para ser declarantes de renta, ¿vale? Y por último, pues obviamente en el RUT tenemos registrada la información tributaria. Este es el paso 1 y el paso 1 es supremamente importante porque del paso 1 ya vamos a saber cuáles son mis obligaciones fiscales. Si soy una persona jurídica con ánimo de lucro, entonces llamémosla limitada, llamémosla una SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, llamémosla una sociedad anónima, pues bueno, estoy obligado a tener obviamente registro único tributario, certificado mercantil de la persona jurídica y las obligaciones que ya se derivan directamente de la actividad. Segundo paso, y es organíceme la información del negocio y aquí ustedes ya van a poder empezar a tener certeza de cómo les está yendo en esas operaciones, cómo me va mi mes a mes, cómo me va bimestralmente. Estoy teniendo pérdidas, estoy teniendo buenas ventas, ¿sí? ¿En qué nivel me estoy proyectando respecto a mis operaciones? Y es primero, estoy obligado a tener contabilidad. Entonces, si estoy obligado a tener contabilidad, debo revisar cómo la voy a llevar. Si llevo una contabilidad digital, ¿cierto? O llevo una contabilidad física, obviamente cumpliendo con la normatividad vigente. Si por el contrario, yo soy una persona que realiza ventas, por ejemplo, ejerzo actividades de abogacía, obviamente como persona natural, pues bueno, yo aún no cumplo, por ejemplo, los topes de que trata el artículo 437, parágrafo tercero, para ser responsable del IVA, pues yo no estoy obligado a cobrar IVA, pues no soy responsable de IVA. Es decir, ejerzo una actividad sin emitir IVA. Bueno, pero como la actividad es grabada, ¿qué me dice la norma? Me dice, usted debe llevar un libro, acá lo llamamos libro fiscal, y ese libro fiscal es libro de operaciones diarias, y voy a tener ventas y compras. Si usted tiene un restaurante, por ejemplo, pues llevo el libro. Si usted vende, comercializa productos textiles, zapatos, bueno, X producto, siempre y cuando no esté obligado a llevar contabilidad, pues usted lleva su libro de operaciones diarias. Segundo, facturación, y acá vamos a tener un poco y les explico el tema de la facturación. Con la resolución 042 del año 2020 ya se entra a reglamentar la facturación electrónica en Colombia. De manera, acá pues haciendo una pequeña acotación, pero considero pertinente que tengan por lo menos una base de esto. Y es que allí tenemos entonces que la factura de papel ya vira o evoluciona, podemos llamarlo, y pasa a ser electrónica. Y entonces desde la resolución 042 arrancan los sistemas de facturación electrónica. Es decir, la persona que emite el documento, la factura, a ustedes o ustedes en calidad que lo hagan, no pueden emitir un papel y colocarle factura de venta. No. Si ustedes desean facturar, pues deben de hacerlo con factura electrónica. Pero Wilson, venga, yo no estoy obligado porque yo vendo zapatos, pero no he tenido ventas, pongámosle por más de 180 millones de pesos, pero yo no estoy obligado a facturar, ni siquiera estoy obligado a cobrar IVA todavía. Entonces, ¿yo cómo entrego? Bueno, pues usted no tiene por qué entregar ningún tipo de documento denominado factura. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente. ¿Por qué les hago acá la acotación? Nosotros desde el grupo de formalización somos encargados también de crear o de realizar campañas a visitas de los establecimientos de manera persuasiva, ¿sí? Y hemos visto que algunos administrados no son obligados a facturar efectivamente, por ejemplo, nuevamente el que comercializa zapatos no es obligado a cobrar el impuesto a las ventas, solamente se dedica a esta actividad, tiene un solo establecimiento de comercio, no realiza operaciones de comercio exterior, ni tampoco actividades de importación, pues bueno, usted no está obligado a cobrar IVA, no está obligado a facturar, pero eso no quiere decir, o sea, pero usted no tiene por qué entregarle a la persona a raíz de la venta que realizó un documento denominado factura en papel. No, tú lo puedes hacer, puedes entregarle la factura electrónica de venta, pero esa factura electrónica de venta es de manera voluntaria. Es decir, usted a raíz de las operaciones que realiza, usted dice, venga, es que mis clientes me están pidiendo factura y yo sé que no puedo emitir factura de papel porque eso ya dejó de existir desde la resolución 042. Entonces yo tengo que emitirle factura electrónica porque si no el cliente lo pierdo. Ah, bueno, entonces usted le emite la factura electrónica, pero esa factura no va a tener el impuesto de las ventas. Es decir, ustedes cumplen con entregarle la factura electrónica de venta a sus clientes, ¿sí? Sin ningún tipo de gravamen, para que lo tengan muy presente. O por el contrario, si nadie le pide factura electrónica, pues mano, no se habilite como facturador electrónico voluntario, porque pues no, aún no tiene la necesidad. Y acá pongamos otro pero si sus clientes le solicitan facturación, por ejemplo,
pues ustedes le emiten la factura electrónica de venta, obviamente sin el impuesto. Pero, ahora sí, desde allí, estimados, nace la obligación de emitir factura electrónica. Es decir, vamos a hablar de aquel prestador de servicios que es ingeniero eléctrico y presta servicios en diferentes entidades. Entonces, resulta y pasa que una entidad le dice, bueno, Jorge, necesito los servicios suyos en calidad de eléctrico, pero necesito que usted me facture, obviamente porque yo como empresa necesito soportar ese costo y ese gasto. Hágame el favor y emítame la factura electrónica. Entonces dice, bueno, listo, yo no soy responsable de IVA, me voy a volverme facturador electrónico voluntario para no perder mi cliente y usted le emite a él la factura electrónica, ¿cierto? Listo. Una vez ustedes adquieran esta obligación voluntaria, ya sea extensiva, es decir, todo tipo de prestación de servicios, todo tipo de venta de bienes, ya debe ir con la factura electrónica de venta, ¿vale? Tercer paso, bueno, segundo paso, tercer numeral, informar. ¿Esto qué es? Esto es sencillamente informar todo lo que tiene que ver con presentación de información exógena para las personas naturales y jurídicas que estén obligados a ello y de informar beneficiarios finales, pues ahí no voy a abordar el temario. Tercer paso, vamos a hablar de pague sus impuestos. Entonces, si la actividad es grabada y yo soy responsable, si soy persona natural, obviamente, de ser responsable de IVA, pues mi obligación es recaudar el impuesto a las ventas. Si yo soy persona jurídica, pues de una vez tengo la obligación respecto a la actividad económica. Ahora bien, si yo soy persona natural y tengo es un restaurante, tengo un puesto de hamburguesas hoy en día que son tan famosos acá en Bucaramanga, pues bueno, soy persona natural, estoy obligado a facturar, estoy obligado a cobrar el impuesto nacional al consumo, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces yo reviso el artículo 512 raya 12 raya 13 del estatuto y ya tengo cuáles son las condiciones cuando una persona natural debe cobrar el impuesto al consumo. Entonces lo mismo, que usted tenga ventas por más de 3.500 VTs en el año o el año anterior, que usted tenga más de un establecimiento de comercio, lo hace hacer responsable del impuesto nacional al consumo, entre otros. Entonces ustedes verifican. ¿Y ustedes qué hacen realmente cuando adquieren esta calidad? Y lo pongo, acá quiero ser muy franco. Ustedes actúan como recaudadores. Su misión es recaudar el impuesto del cliente, del beneficiario, del usuario final. Bueno, colóquenlo como lo quieran denominar ustedes. Y este dinero extra, a raíz de ese impuesto, sea del 19 o del 8% o del 5%, es del Estado colombiano. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Lo recaudan, no se lo vayan a gastar, porque el problema que tienen muchos contribuyentes cuando uno como tal entra a revisar la situación jurídica de ellos es que, venga, yo cobré de IVA 20 millones de pesos de IVA, es decir, fuera del bien o del servicio, y esos 20 millones de pesos yo lo entré a mi flujo de caja y hice uso de como tal de este dinero y me lo gasté y bueno, y cuando yo ya voy a presentar mis impuestos, pues, no tengo para pagarlos. Entonces voy a hacerles muy claro, ese valor extra es del Estado colombiano y ustedes tienen un brazo extendido de la nación y ustedes entran a recaudarlo y posterior se lo transmiten a la administración tributaria conforme el artículo 600, ¿vale? Bimestral o cuatrimestralmente. Tenemos el tercer numeral, es el impuesto sobre la renta. Bueno, las personas jurídicas están obligadas a presentar renta, obviamente las que sean con ánimo de lucro. Y las personas naturales sí tenemos unas condiciones donde si superamos alguna de ellas somos declarantes de renta. Eso se presenta para el mes de agosto. Y el siguiente temario que vamos a ver es el de régimen simple de tributación, que es un régimen, de una vez les adelanto, que me sustituye el impuesto sobre la renta. Y es un régimen que lo vamos a tocar porque puede que ustedes allí encuentren una manera fácil de tributar. Y el tercer impuesto es el impuesto de industria y comercio. Y este impuesto es del orden territorial. Entonces, ahí, dependiendo del servicio, dependiendo de los establecimientos, cada municipio tiene un estatuto tributario. Y entonces el municipio le dice que sobre esa actividad que usted realiza en el municipio, usted le debe tributar a él. Y ya por último tenemos la formalidad, que ya conozco mi información, conozco mi contabilidad, conozco mis obligaciones, conozco cuáles son los impuestos que yo debo tributar y también conozco, obviamente, digamos, las fechas de presentación de ellos. En este tercer paso, donde pague sus impuestos, antes de entrar al temario de simple,
voy a hacerles una pequeña aclaración. Entonces, el estatuto habla de dos tipos de obligaciones, una obligación formal y una obligación sustancial. La obligación formal es cuando nace la obligación de presentar un formulario. Por ejemplo, yo, Wilson, en el 2025 tuve ingresos por más de 70 millones, bueno, por más de 65 millones de pesos, ¿sí? Ah, bueno, como tuve ingresos por más de 60, por el contrario, yo, Wilson, hice un préstamo a un banco y el banco me giró a mi cuenta 65 millones de pesos y yo con eso compré un carro para realizar actividades, por ejemplo, para iniciar un negocio. ¿Listo? Ah, bueno, como yo tuve consignaciones bancarias, lo hago mejor con el ejemplo de consignaciones porque siempre se confunden las personas. Como yo tuve consignaciones bancarias, bueno, yo ya nace una obligación, ¿cierto? Como persona natural, a pesar de que soy asalariado, por ejemplo. ¿Cuál es? Que superé el ingreso, bueno, superé las consignaciones bancarias para ser responsable del impuesto a la renta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo para el mes de agosto del siguiente año debo presentar mi declaración de renta, ¿sí? Entonces, recordad que también por consignaciones bancarias se declaran. Entonces, estimados, muchos de ustedes manejan Nequi, de una vez les hago la salvedad, es bueno hacer la cuña, y recuerde que Nequi también son consignaciones y son transacciones, y quedan obviamente registradas. Ese es el reporte, entonces, si ustedes cuando salían, se iban de fiestas, se iban de shopping y demás, si ustedes hacían, digamos, una vaca, y entonces decían, bueno, consignémosle a Carlos, porque Carlos tiene Nequi, y Carlos se encarga de pagar las cuentas, de pagar todo, pues recuerde, Carlos, que usted debe entrar a verificar, porque eso también le suma, a pesar de que no sea un ingreso para usted, si es una consignación que usted recibió. Y para declarar renta tenemos también consignaciones bancarias. Entonces ahí les dejo la cuñita para que verifiquen eso. Y les hablaba, y entonces como yo tuve consignaciones por más de 66 millones de pesos, pues nace la obligación de que yo presente la declaración de renta. Entonces yo en agosto presento mi declaración de renta. ¿Y eso qué es? Cumplí con mi obligación, ¿cierto? Formal. Ahora bien, la obligación sustancial es cuando yo ya tengo ese impuesto a cargo, ese valor a pagar, ¿sí? Bueno, entonces cuando yo ya cumplo con el pago, si me genera esa declaración formal, yo ya cumplo con mi obligación sustancial y cumplo con mis obligaciones tributarias. Eso se maneja, bueno, eso es así a grandes rasgos. ¿Y por qué les explico esto? Porque ustedes en calidad de empresarios, emprendedores, es bueno que lo sepan. Porque, por regla general, uno presenta primero, ¿qué cosa? La obligación formal. En el tema de renta se presenta el siguiente año, ¿cierto? Pero es posible que usted aquí tenga un valor a pagar de 1 millón de pesos y en este año 2026, pues si usted ya hace sus actividades, sencillamente usted tuvo una situación empresarial desastrosa por X o Y motivo y usted no tiene cómo pagar ese 1 millón de pesos, ¿vale? Entonces, y acá hago la conexidad, el régimen simple de tributación nace también de cierta manera a cubrir ese apoyo y esas situaciones que se pueden generar que los contribuyentes decían, venga, es que yo al siguiente año mi situación económica es muy diferente al año anterior, yo ya no tengo para pagar todo eso que gané el año pasado, ¿cierto? Y entonces el régimen simple que le dice, bueno, ya entrando un poco al tema del simple, y le dice, bueno, entonces como usted está en régimen simple, creemos este régimen, dijo el legislador, y dice, bueno, entonces arranquemos. Y aquí la idea es que la persona de manera bimestral me cumpla con la obligación de pagar sus impuestos. En español, ustedes no van a esperar que se cierre el año y entrar al siguiente año a pagar los impuestos del año anterior, sino que ustedes cada 2 meses los van anticipando. Es decir, de los ingresos de enero y febrero, yo ya pago una porción. De marzo a abril, pago otra porción. De tal manera que cuando ustedes ingresan al siguiente año fiscal y deban cumplir con su obligación de régimen simple de tributación, ustedes ya tienen pagos sus impuestos. Es decir, ustedes ya tienen pagos su obligación sustancial. Solo deberían de cumplir con la obligación formal de presentar el formulario. Bueno, entonces acá vamos a tocar un poco de... bueno, entonces aquí ya cerramos el tema de la formalidad. Quería hacer la acotación y hacer el paralelo entre renta y régimen simple para que ya lo vayan más o menos teniendo presente sobre cómo opera este régimen. Bueno, les decía, el registro único tributario es competencia netamente de la DIAN, ¿verdad? Es el formulario 001. Es un formulario que permite identificar, ubicar y clasificar. Entonces, acá identifica a la persona si es jurídica, natural,
identifica a la persona si es natural con establecimientos de comercio, identifica a la persona si es una persona, un ciudadano extranjero, por ejemplo. También permite ubicar al contribuyente, al administrado. Entonces, para eso, pues obviamente el RUT tiene la dirección, tiene lo correspondiente a correo electrónico, y acá una vez voy a hacer una acotación que considero pertinente respecto de las visitas que realizamos hoy en día. Resulta que nosotros, les hablaba, estamos visitando establecimientos de comercio. Ahora bien, Wilson, ese establecimiento de comercio que visitan ustedes de persona jurídica o natural, independientemente. Estamos visitando establecimientos de comercio independientemente del tipo de persona, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Si la dirección registrada en el registro único tributario no corresponde con la dirección, obviamente, donde ustedes están ubicados el negocio, pues el decreto 1625 del 2016 en acápite de RUT tiene una estipulación normativa que dice que, bueno, si usted, señor funcionario, se acerca a la dirección de la empresa, pongámosle comercializadora zapatos de cueros que queda ubicado en la carrera quinta, por ejemplo, quinta con calle 2. Entonces usted fue a la carrera quinta con calle 2 como funcionario a hacer la visita persuasiva y efectivamente el establecimiento ya no existe ahí, o es posible que el contribuyente, es decir, el dueño lo movió a la carrera sexta. Pues bueno, ante esas situaciones nosotros tenemos que proceder es suspendiéndole el RUT a la persona. ¿Y eso qué situaciones genera? Pues, por ejemplo, que no pueda facturar de una vez, que si alguien le revisa el RUT, pues tiene una marca de agua grandísima que dice suspendido, y entonces a ustedes les va a tocar actualizar toda la información y solicitarnos a nosotros que realicemos el levantamiento de esa medida. Entonces, por favor, revisar aquellos que tienen establecimientos de comercio, aquellos que tienen establecimientos de comercio al público, aquellos que son personas jurídicas, que la dirección principal y las direcciones del RUT, de la hoja 6, establecimientos de comercio, sean realmente o sea, los que ustedes efectivamente tienen ahora, que la dirección sea la correcta. Asimismo, que la información en Cámara de Comercio también sea la misma, ¿vale? Porque hemos encontrado, por ejemplo, algunas sociedades colocan en Cámara de Comercio que la dirección es la carrera cuarta número 3 y en el RUT figura carrera primera número 2. Entonces, ante esas situaciones también se suspende el RUT. Como tercer ítem que permite el RUT, ¿cierto? Permite clasificar. ¿Esto qué es? Empezar a segmentar el tipo de población conforme a las obligaciones y actividades económicas. Entonces, bueno, entonces acá tenemos las personas jurídicas que tienen obligaciones, por ejemplo, de retención en la fuente, que no son contribuyentes, no son declarantes. Aquí tenemos también las personas naturales que ejercen actividades mercantiles, que no ejercen actividades mercantiles, los que son responsables de IVA, los que no son responsables de IVA, los que son responsables de Impuesto Nacional al Consumo, y los que no. Y aquí también voy a hacer otra acotación. No sé si les ha pasado a ustedes o a algún familiar, pero muchas veces o en algunas ocasiones a ustedes les llega correo, por ejemplo, de parte de la DIAN, obviamente, donde les dice, por ejemplo, Wilson, al parecer usted está omiso en la declaración de IVA del periodo sexto del año grabable 2025. Y entonces yo digo, pues pucha, pero yo el año pasado adquirí la situación jurídica de pensionado y yo ya cerré mi establecimiento de comercio desde el 2024 y yo ya no tengo nada, ningún tipo, o no ejerzo ningún tipo de actividad grabada. O sea, hoy en día mi actividad es pensionado. ¿Y por qué me están, pucha, por qué me está requiriendo la IAN? ¿Por qué la IAN me está invitándome a pagar el IVA del año pasado? Y eso pasa es justamente porque ustedes no actualizan el RUT. El RUT siempre debe ir actualizado conforme a su realidad económica. Entonces se presenta esa inconsistencia, se acercan diferentes contribuyentes, la verdad, jurídicos, naturales, con sus asesores tributarios, asesores civiles, y digamos que cuando se presenta la discrepancia y la discusión, uno verifica, y es que la información en el RUT de esa persona, pues ya cambió, o sea, ya él migró su situación, pero él nunca lo hizo ante nosotros. Entonces, claro, cuando se verifica la información, ¿qué hace la IAN? Pues les manda una invitación, venga, verifique tal cosa, y pues obviamente uno se asusta. Es así el ejemplo, por ejemplo, aquella persona que el año pasado, bueno, hablemos del 2024, superó los topes para declarar renta, pero en el 2025 no, ¿sí? Si en el 2024 la persona declaró renta y se colocó la responsabilidad 5 de responsable de renta, pues, y no ha actualizado el RUT hoy en día, es posible, o lo más seguro es que en estas fechas
le llegue el correo diciéndole, oye, por favor recuerda presentar tu declaración de renta a partir del mes de agosto, ¿sí? Entonces, para que por favor revisemos el registro único tributario. Bueno, la vigencia es indefinida, se me olvidaba esa parte, la vigencia de RUT es indefinida y la vigencia de RUT tiene una situación, que por más que sea indefinida, no conlleva uno a decir que RUT no se desactualice, obviamente por las razones que les estoy dando. Bueno, acá traemos a colación un símil entre persona natural y jurídica. Entonces, lo primero, ustedes, estimados emprendedores y empresarios, es que la persona natural, por regla general, va a tener unas condiciones para tener las diferentes obligaciones tributarias. ¿Listo? Entonces, que supere ventas, que realice actividades perdón, que realice actividades de comercio exterior, que realice, que tenga más de un establecimiento, que tenga ingresos de la actividad provenientes de más de 500 millones, de más de 1.500 millones, por ejemplo, para el tema de ser agente retenedor y demás. Por el contrario, las personas jurídicas, ellas ya nacen sí o sí con unas obligaciones que se derivan de su actividad económica. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Bueno, lo mismo, la persona natural, para ser obligado a facturar, tiene que mirar si es responsable de IVA o responsable de consumo, o si es régimen simple, pues estaría obligado. Si es una persona jurídica que realiza actividades de servicio, pues presta servicios o enajena bienes, pues ya automáticamente tiene la obligación de facturar electrónicamente. Marco normativo para que ustedes puedan revisar el parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. Ahí les relaciona cuándo la persona natural entraría a ser responsable de IVA. Entonces tienen ustedes 5 o 6 condiciones con que cumpla una y solo una de ellas, ya automáticamente se vuelven responsables del impuesto a las ventas. Si estamos hablando del impuesto nacional al consumo, estamos hablando del artículo 512-12 del Estatuto Tributario, 512-13, para que pues también lo chequen allí, bajo qué condiciones la persona natural que realiza actividades de comidas, bueno, de expendio como tal de comida a las mesas o domicilio, eh, cumplen para ser responsables del impuesto al consumo. Bueno, acá está 512-13. Y esa sería el primer temario. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud, porfa, ¿me puedes apoyar con las preguntas que tengas? Sí, Wilson, muchas gracias. Bueno, pues justo sí en el chat han estado realizando algunas preguntas. Sin embargo, ¿Dónde veo que está? pues Andrea Correa ha dado respuesta a algunas inquietudes. Digamos que una pregunta que he visto un poco repetitiva es ¿en qué momento se debe hacer la formalización? ¿Sí? Y también surge como Ok, esa inquietud porque algunos emprendedores dicen, bueno, si de pronto me va mal en el emprendimiento, si no funcionan las cosas, está el temor de que, sí, se van a sí, tener algunos impuestos y entonces, ¿en qué momento claro. se debe hacer este proceso de formalización? Bueno, aquí yo tengo que hacer, espérame, acá le marco aceptar para, ahora sí. Aquí entonces respecto a ello tengo que dar una claridad y es que conforme el estatuto tributario dice que antes de iniciar la actividad económica la persona ya debe contar con el registro único tributario. Es decir, si ustedes van a realizar actividades de comercio, ustedes ya tienen que estar formalizados para hacerla. Ahora bien, de pronto estará acá también alguna persona, digamos, algún abogado, alguna persona con conocimiento de derecho y mira, Wilson, pero es que el Código del Comercio me dice que tengo 2 meses para abrir el certificado mercantil. Y la respuesta es sí, pero en el tema tributario y en el tema de registro único tributario, la persona para iniciar operaciones debe contar ya con la formalización. Ahora bien, la cuestión es, Wilson, ¿qué es más viable, formalizarme como persona jurídica o natural? Pues ya les mostré, ustedes ya tienen más o menos un concepto y ya pueden partir, ¿sí? Respecto a lo que tú dices, Ingrid, que me causa, o es la pregunta del siglo, puede que me vaya bien, puede que me vaya mal. Y esa es la situación, chicos, que no hay una regla ni normativa, ni jurisprudencial, ni tampoco creo que de vida para uno decirle a una persona qué posibilidades usted tiene que el emprendimiento o la actividad que usted realice sea muy lucrativa o por el contrario, a los 2, 3 meses ustedes tengan que estar cesando esas actividades. Entonces, eso también tiene allí que, pues, otro tipo de manejo, pero de manera general,
se debe formalizarse antes de iniciar operaciones. Susceptible, por ejemplo, de que aquella persona que realiza operaciones hoy en día y no está formalizado ante una visita a nuestras, por ejemplo, se va de cierre de establecimiento, ¿sí? Además a ello, también tocar el tema de las entidades territoriales, que ellos también hacen visitas a los diferentes locales, por ejemplo. Listo, Ingrid. Perfecto. Wilson, también nos han escrito, porfa, ocultar allí donde se está compartiendo pantalla. De pronto ahí hay la opción de ocultar para que no salga ese letrero. Ah, ok, qué pena con usted. Tranquilo. Listo. Bueno, también nos consultan cuáles son los costos contables de la formalización. Bueno, eso es más contable y todo depende siempre del tipo de persona que ustedes deseen constituir. Les aclaro, si es una persona jurídica, bueno, costos contables como tal, prácticamente definidos en un valor, no hay claridad de ello, o sea, no, porque eso depende mucho del tipo de actividad y demás, del tipo de contador que ustedes hasta tengan como asesor tributario. Lo que sí les digo es que si ustedes van a constituir, por ejemplo, una persona natural, disculpen, si ustedes son una persona natural y van a inscribirse en el registro mercantil, pues tienen de pagar la inscripción oscila como entre 100 mil, 150 mil pesos, ¿sí? Para aquellas personas que realizan actividades mercantiles, comerciales y operaciones que se consideren pues, mercantiles. Por el contrario, si ustedes son personas naturales, pero ejercen profesiones liberales, entonces vamos a hablar de un ingeniero civil, eléctrico, médico, pues ustedes acá no tienen ningún tipo de gasto en el sentido de que ustedes sencillamente su formalidad es el registro único tributario. Pero si ustedes constituyen una persona jurídica, efectivamente allí ya tenemos, por ejemplo, unos costos que es estatuto, obviamente, pues aunque hoy en día en Cámara de Comercio, les dejo la cuña, ellos ya tienen diferentes estatutos generales que les sirven a ustedes para constituir sus diferentes sociedades. Entonces, allí ya ustedes tienen que pagar pues tienen que tener un capital, si van a traer bienes a la sociedad, pagar obviamente las actualizaciones y allí ya estaríamos hablando, pues obviamente, un costo, ¿sí? Para que lo tengan presente. Ahora bien, dependiendo del tipo de actividad que ustedes ejecuten, ¿sí? Es posible que también tengan unos costos de formalización, porque es posible que necesiten unos certificados y pues ya eso tocaría pagarlo. Entonces, por ejemplo, alguien tocaba el tema de una persona que realiza actividades de discoteca, pues la discoteca hay que pagar Saico y Asimpro, ¿sí ves? Entonces son costos obviamente operacionales respecto a la pregunta. Ahora bien, esos son los costos de la parte contable que se deberían de llevar, ¿sí? Independientemente de lo que posterior se pueda obviamente generar de los impuestos y demás. Ujú, perfecto, muchas gracias. Podemos recordar también, digamos, dónde pueden consultar ellos y si están Ah, bueno, sujetos acá a en este chat expedir el tema de facturación electrónica, cómo saber si deben hacerlo. ya, bueno, ya les doy la norma. Si quieren, revisen el artículo sexto séptimo, ¿sí? De la resolución 165 del 2023. Sí, porfa, me puedes corregir, que no lo tengo acá a la mano. Y allí en esa resolución, ustedes van a encontrar de manera taxativa cuáles son las personas que están obligadas a facturar. Porfa, me corriges, Ingrid, si lo estás buscando. Me hace el látigo. Artículo sexto séptimo de la resolución 165 del 2023. Debe decir algo como el título como tal de esa reglamentación normativa dice como obligados a facturar electrónicamente, obligados a facturar. Vale, vamos a Me revisar. dice, porfa, eso si la encontraste. Y entonces, por ejemplo, allí tenemos lo siguiente, obligados. Toda persona jurídica, ¿sí? Que realiza prestación de, actividades de servicios, prestación de servicios o enajenación de bienes, obligado a facturar. Persona natural que tenga la calidad de responsable de IVA está obligado a facturar. Persona natural que tenga la responsabilidad de cobrar el impuesto nacional al consumo está obligado a facturar. Persona natural que se encuentre inscrito al régimen simple de tributación está obligado a facturar. Y acá hago un paréntesis. O un ejemplo, ¿sí? Como para aterrizarlos más. Vamos a hablar de aquella persona natural que realiza actividades de comercialización de productos textiles. Esta persona tuvo ingresos por más de 100 millones, por 100 millones de pesos, ¿sí? Esta persona es responsable de declarar renta, pero aún no cumple con la obligación de facturar electrónicamente porque aún no es responsable de IVA, ¿cierto? Pero si esta persona que realiza actividades de venta y compra de productos textiles
tuvo esos 100 millones de pesos, pero está en el régimen simple de tributación, allí sí está obligado a facturar electrónicamente. ¿Por qué? Porque el régimen simple de tributación ya no me mira ingresos, solamente que la persona que se inscribe en ese régimen está obligada a facturar. Entonces, nuevamente, inscritos al régimen simple de facturación, obligados a facturar. Responsables de IVA, obligados a facturar. Responsable de consumo, obligados a facturar. Responsables del simple, obligados a facturar, y personas jurídicas, obligados a facturar. Entonces, ahí, como les dije, es la manera más sencilla como para que lo tengan ustedes de una vez claro. Ujú, perfecto, Wilson. Sí, justamente es esa normativa que nos indicabas. Acá en el chat la compartí, pues lo que encontré en, en, en la página de Ese, la internet resolución. para que lo Ah, puedan bueno, consultar. súper. Ujú. De igual manera, también acá hacer la acotación que les explicaba. Les va a suceder a ustedes posiblemente que ustedes tengan clientes que por el modelo de negocio de esos clientes o por el tipo de persona que es ese cliente, me explico, si ustedes, por ejemplo, realizan productos textiles y es una sociedad con la cual ustedes tienen operaciones, es decir, ustedes son los proveedores de la sociedad, es muy probable, casi que un 90%, que la sociedad les pida a ustedes factura electrónica, a pesar de que ustedes no cumplan todavía con las condiciones para ser facturado electrónico. Y allí, estimados, ustedes tienen que entrar a tomar decisiones. Les hablo criterios, casos reales que pasan. Y es, Wilson, ¿yo me puedo volver facturador electrónico voluntario, pero no puedo cobrar IVA? La respuesta es sí, correcto. Tú te puedes volver facturador, no va a cobrar ningún gravamen a las ventas ni al consumo, pero usted cumple con la obligación de entregarle la factura a su cliente porque se la solicitó, porque se la requiere, ¿sí? Pero una vez ustedes adquieran esa obligación voluntaria, se hace extensiva a que todos los negocios que ustedes realicen de venta de bienes, prestación de servicios, debe ir facturado electrónicamente. Es decir, no es susceptible de que ustedes, porque sean facturales voluntarios, escojan a quién sí y a quién no. Perfecto, Wilson. ¿Listo? Bueno, serían entonces las inquietudes hasta el momento. Con el tema de la formalización, pues podemos dar paso entonces a régimen simple de Segundo, tributación. Ujú. y después Muchas de llegar a gracias. las 5. Bueno, voy a abordarlo esto un poco más, a ver si no rinde el tiempo que pena acá. No, ¿Listo? ¿Ahí se tranquilo, comparte? igual se han ido abordando allí las inquietudes y pues también a través del chat Andrea Correa pues ha estado dando respuesta. Andrea. Claudia, es Claudia Ah, Santander. Ajá, Es que estoy perdón. en el chat de mi hija. Bueno, ah, ok. Listo. Claudia, Ok, perdón. Bueno, Claudia ha estado gracias. respondiendo. Claudia es funcionaria también de la DIAN para que ustedes pues tengan tranquilidad en las respuestas que ella está dando. Es funcionaria también de la DIAN y pues viene junto con Wilson a apoyarnos en esta sesión. Entonces, Claudia, muchas gracias por estas respuestas. Con mucho gusto. Bueno, estimados, entonces ahora vamos a tocar régimen simple de tributación. Entonces, como les hablaba previamente, al inicio como tal de la capacitación, les dije que Colombia y en el COMPESQUEO, pues que hay un alto grado de informalidad y que se debe buscar la manera de empezar a que la persona que realiza actividades se formalice. Entonces, allá en el 2010, bueno, realmente nace en el 2018, sí, pero pues digamos que esa ley fue declarada inexequible por requisitos formales, pero en el 2019 vuelve y se tramita a través de la ley 20 del 2019, ley de financiamiento. Lo hablo así rápido porque pues digamos que es como un poco de historia para entrar al contexto. Y entonces, nace a partir del artículo 903 del Estatuto Tributario, algo denominado régimen simple de tributación. ¿Y este régimen qué es lo que busca? Busca una sencillez. ¿Una sencillez para qué? Para tributar. Entonces, entra a regir este régimen a partir del 1 de enero del 2020 y a la fecha ha tenido diferentes, obviamente, modificaciones. Entonces, han tenido modificaciones así de manera muy somera con la ley 2155 del 2021, con la ley 2277 del 2022. En su decreto reglamentario, la última modificación se hizo con el decreto 1545 del 2024. Y Santo pues se ha ido, digamos, desarrollando en el tiempo, obviamente, pues es un régimen literalmente nuevo. Es un régimen que dependiendo de la actividad económica que ustedes realicen, podrían ver ahí una situación beneficiosa para poder ustedes formalizarse y al momento de formalizarse, inscribirse en este régimen. Asimismo, aquellas personas que ya como tal tienen, pues ya se encuentran formales, pues revisar si les es viable, digamos, en el año entrante, pues el año entrante, acogerse a este régimen porque es posible que, por ejemplo, tengan más liquidez, tengan ustedes más solvencia, bajen un poco su carga tributaria y contable, ya les voy a mostrar por qué.
Entonces, algo muy bueno. Y pues, lo que les digo, es un régimen pues, parcialmente nuevo, porque la verdad no lleva mucho tiempo, lleva apenas 6 años. Usted dirá, pero 6 años bastante, no, pero en temas, digamos, de legislación es poco realmente, porque no se alcanza a desarrollar completamente en el tiempo. Y es un régimen que realmente puede entrar, digamos, a ser beneficioso para ustedes y darles, por ejemplo, más liquidez a aquellas personas que prestan servicios independientes. Ya lo vamos a tocar. Bueno, entonces, es un régimen, como les hablaba, que me agrupa en un solo formulario, ¿sí? Los impuestos, y me agrupa impuestos del orden municipal e impuestos del orden nacional. Y entonces, lo primero, tengo que hacer obviamente la comparación, es realmente pertinente para que ustedes me entiendan. Algunos de ustedes ya tienen más o menos la idea del negocio, tienen la idea del establecimiento, los que quieren abrir locales al público y demás, ¿cierto? Bueno, como les hablaba, ustedes una vez abran los locales o los que presten servicios, por ejemplo, ustedes es posible que tengan que tributar el impuesto de industria y comercio respecto del municipio donde prestan el servicio o comercializan ese bien. Entonces, ese es un impuesto que se paga directamente al municipio. Por ejemplo, si yo tengo un local en Bucaramanga, pues debo pagar el impuesto de industria y comercio en Bucaramanga. ¿Qué pasa con muchos contribuyentes? Que muchos contribuyentes se les olvida estos impuestos del orden territorial, ¿sí? Y se pasan 2, 3 años donde no... Hagan de cuenta ustedes el impuesto vehicular. Uno sabe que lo tiene que pagar, ¿cierto? Y lo tiene que pagar al principio del año y demás. Bueno, es algo más o menos parecido, pero es un impuesto que va a las actividades económicas, ¿sí? Que el estatuto municipal puntualiza sobre cuáles se debe tributar. Entonces, muchas veces ustedes crean las empresas, los establecimientos y solamente cumplen con los impuestos del orden, acá se ve, del orden nacional, ¿sí? Ahí les estoy apuntando con el mouse. Pero se les olvida el impuesto del orden municipal. Bueno, ¿qué va a suceder al cabo de 2, 3 años? El municipio, a través de su Secretaría Municipal de Hacienda, los va a emplazar, los va a requerir y pues obviamente les va a correr pliego de cargos y todo y van a resultar obviamente con una sanción por extemporaneidad, además del pago de estos tributos. ¿Sí? Bueno, si ustedes además de eso tienen, por ejemplo, diferentes locales en diferentes municipios, entonces hablemos Florida, Bucaramanga, Girón, pues en los 3 deben de tributar. Sobra decir que cada estatuto es totalmente independiente y particular de los otros, ¿sí? El consejo se reúne y saca obviamente su acuerdo. Entonces, son diferentes, tienen diferentes fechas de presentación y muchas personas decían, venga, pero es que a mí se me pasa el municipio o se me pasa el del orden nacional. Entonces, el régimen simple, primero parte de una planeación tributaria y les agrupa todos los impuestos en uno solo. Entonces, si ustedes están en el régimen simple, ¿ustedes qué hacen? Ustedes le tributan a través del régimen simple y ¿qué hace la administración tributaria? Hay un formulario en el cual usted coloca dónde usted realiza la actividad, dónde tiene el local, entonces Bucaramanga, y allí coloca usted cuáles son sus ingresos y el acuerdo ya está actualizado obviamente con el módulo de la administración tributaria y él ya tiene cuál es la tasa para ese municipio. Entonces, ¿qué hace la IAN? Recibe, gira el dinero al Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Hacienda se hace el giro posterior a las secretarías municipales que ustedes consignaron en el formato. Es decir, ya ustedes no van a tener que tener ese calendario respecto de qué fecha se vence el impuesto del orden nacional y respecto de qué fecha se vence el impuesto del orden territorial. Primera. Segunda, es decir, es más sencillo. Ay, perdón. Segunda, el impuesto también del orden territorial de los contribuyentes que se inscriben al régimen simple de tributación me agrupa industria y comercio, avisos y tableros y sobretasa bomberil. Es normal que ustedes hoy en día, los que ya pagan, por ejemplo, impuestos de orden municipal, ustedes les toca hacer 3 formatos para cada uno, de manera independiente y pagarlo de manera independiente. No, aquí ya quedan todos agrupados en uno solo. Continúo. El impuesto del orden nacional también me agrupa lo correspondiente, ahora sí, el simple, a ganancias ocasionales. Obviamente, si tienen esto, pues de manera general, son para aquellos bienes fijos que la persona tiene y que enajena después de 2 años. Entonces se conoce como ganancia ocasional. También me agrupa el impuesto nacional al consumo, ya que me voy a tener. Entonces, ustedes son personas naturales, tienen 2 restaurantes, pues ya son responsables de cobrar el impuesto nacional al consumo, ¿cierto? Eso se presenta en un formulario 3,
315, ¿sí? Y se presenta de manera bimestral, pero es un formulario independiente. Bueno, aquí no, aquí también ya queda agrupado en un mismo formulario. Y por último tenemos ahora sí el impuesto del orden nacional, que es el impuesto unificado del simple. Les aclaro, este impuesto unificado del simple sustituye el impuesto de renta. Es decir, las personas naturales y jurídicas que se inscriban al régimen simple de tributación no tienen que presentar formulario de renta. ¿Por qué? Porque para eso presentan este régimen, ¿vale? Entonces, ustedes acá, por ejemplo, si es una persona jurídica, pues hay que revisar si se puede inscribir y usted acá cumple y paga sus impuestos, ¿sí? Si es natural, pues también. Entonces, por ejemplo, las personas que están en régimen naturales de régimen simple de tributación, ellos no van a presentar el impuesto de renta en el mes de agosto, sino que ellos lo están cumpliendo para esta fecha, casualmente. Y el IVA, impuesto al valor agregado. Entonces, el régimen simple acá tiene una situación con el IVA. De manera, haciendo la acotación, porque pues la idea es hacerles el paralelo y que vayan ustedes teniendo claridad de las cosas. El artículo 600 del Estatuto Tributario establece cuál es la periodicidad para yo entrar a presentar el formulario del impuesto a las ventas. Y allá tengo que ese formulario se presenta de manera bimestral y cuatrimestral. Bueno, ¿qué sucede? El impuesto del régimen simple tiene una estipulación normativa para el tema del IVA de aquellos contribuyentes inscritos en este régimen. Y es que los que se inscriben al impuesto unificado del régimen simple de tributación van a declarar el impuesto a las ventas, pero de manera anual. ¿Sí? Es decir, no lo van a presentar y pagar bimestral ni cuatrimestralmente, sino de manera anual. Entonces, estos son los impuestos que él me agrupa. Entonces, ustedes ya pueden ir dándose un poco el beneficio y decir, uy, bueno, entonces, si yo, por ejemplo, soy conferencista de X materia o soy docente de posgrados, por ejemplo, en la Pontificia, allí yo tengo que pagar, tengo que pagar el ICA, por ejemplo. Ah, bueno, pues desde acá yo puedo cumplir y es más sencillo para mí pagar mis impuestos, ¿sí? Lo mismo pasa con las actividades de medicina, con actividades liberales. Ya vamos a ver quiénes pueden inscribirse y les explico, más sencillo. De manera general, esto es lo que me agrupa el impuesto al régimen simple de tributación. Formularios, y acá voy a tocar un tema. Primero, inscripción en el RUT. Entonces, ustedes se inscriben en el RUT y al momento de la inscripción, para aquellos emprendedores que aún no están formalizados, ustedes le dicen, por ejemplo, si es con cita, al funcionario de la DIAN, le dicen, venga, yo quiero inscribirme al régimen simple de tributación, ¿vale? Por ejemplo, aquellos que tengan profesiones liberales y que no cuenten con ningún tipo de relación legal o reglamentaria, es decir, que no cuenten con una relación, con un contrato laboral, entonces sea contrato fijo, hora labor, término indefinido. Esos personas que no tengan ese tipo de contrato pueden acogerse en el régimen simple de tributación. Segundo, y aquí está, pago de anticipos. Este es el formulario 2593. Y les explico nuevamente lo que previamente les toqué. Recuerden que yo les toqué el tema de que por regla general uno presenta su obligación formal, es decir, el formulario, y luego paga. Bueno, aquí en régimen simple se busca hacer algo diferente, porque lo que se busca es que ustedes esa carga impositiva que tienen después de un año ya no la tengan, sino sencillamente ustedes ya tengan pago sus impuestos. Y el formulario 2593 son anticipos. Les explico esto cómo funciona. Entonces, la norma dice, bueno, las personas que se acogen al régimen simple de tributación deben realizar bimestralmente la presentación y pago de recibo electrónico del simple. ¿Y eso qué es? Pagar anticipadamente sus impuestos. Y ahora bien, ¿qué impuestos pago anticipadamente? Pues pago el impuesto del orden nacional del simple, pago el impuesto anticipado del ICA consolidado, pago el impuesto anticipado del impuesto nacional al consumo y pago el impuesto anticipado del IVA. ¿Sí ven? Entonces yo cada 2 meses hago anticipos, 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 anticipos. De tal manera que cuando yo entre al siguiente año a presentar mis obligaciones fiscales, yo ya tengo pago el IVA, que lo presento para el mes de febrero, y ya tengo la declaración consolidada, que es el 260, para el mes de abril. Entonces, realmente, de manera general, en régimen ordinario, ustedes
presentan su obligación y luego pagan. Aquí no, aquí yo anticipo mis impuestos del orden nacional y territorial y después solamente cumplo con la obligación de presentar los formularios. ¿Por qué? Porque yo ya tengo pago previamente el impuesto. Es un régimen muy bueno, es un régimen que bastantes personas, por ejemplo, los pongo en contexto, que se dedican a actividades de comercio en las plazas de mercado, se acogen a este régimen justamente porque ellos ya no tienen esa carga, lo van haciendo cada 2 meses, van pagando sus impuestos del orden nacional, los impuestos del orden territorial y sencillamente ellos ya encontraron allí una facilidad. Ahora vamos a ver también quiénes pueden inscribirse. Entonces, bueno, primero, personas naturales que desarrollen una empresa, incluso profesiones liberales. Y aquí es lo que le decía la acotación. Entonces, quiero que traigamos a colación el ejemplo, por ejemplo, ustedes, estimados, que hay egresados. Vamos a hablar del egresado que presta servicios como ingeniero mecánico, ¿cierto? Entonces, si usted presta servicios como ingeniero mecánico, usted tiene sus insumos, usted tiene, no sé, un punto donde usted puede ir a ejercer su actividad, usted no tiene, no sé, cuente con algún tipo de secretario o de secretaria, usted, por ejemplo, no, obviamente no tiene ningún tipo de subordinación ni contrato real con nadie, pues usted podría acogerse al régimen simple de tributación. ¿Y para usted por qué podría ser bueno? Primero, porque a usted ya no le van a practicar retenciones en la fuente, ni retenciones a título de industria y comercio. Es decir, usted va a tener más liquidez. Empezando por eso. Usted tampoco, si es, por ejemplo, una persona que tiene altos ingresos, pues tampoco va a realizar actividades, tampoco va a practicar retenciones. Entonces, usted va a tener ahí una buena manera, por ejemplo, para ingresar. Entonces, también acá hablemos de aquella persona natural, por ejemplo, un médico, y este médico, hablemos de que tiene su consultorio, presta sus servicios, aparte presta servicios, no tiene ningún tipo, y por favor quiero ser muy claro, de relación de contrato regulado bajo el Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Ustedes también podrían acogerse acá. Ahora bien, para que lo tengamos presente, el artículo 1.5.8.1.6 del decreto 1625 de 2016 ya da cuáles son o da esos tips sobre qué se considera empresa para persona natural. Entonces pueden ya revisar. Entonces, lo que le digo, que no tengan una relación de contrato legal reglamentaria con absolutamente nadie, que usted tenga libertad contractual, que usted tenga insumos, que usted pueda ejercer su actividad conforme a su gusto, que si usted tiene, por ejemplo, empleados, pues eso también hace base para considerarse empresa. ¿Quiénes más pueden inscribirse? Personas jurídicas en las que sus socios sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Entonces, si ustedes constituyen una sociedad, por ejemplo, y entonces vamos a hablar que es una SAS y hay 2 accionistas, pues que esos accionistas sean obviamente residentes fiscales en Colombia. No que vaya a ser una persona que no sea residente fiscal en Colombia porque no podría inscribirse. Y el artículo 905, bueno, esta información está en el artículo 905 del Estatuto Tributario. Allí la pueden ustedes también verificar y allí tenemos cuáles son los sujetos pasivos del simple. Y tenemos un tope. Y dice, bueno, como esto busca la formalidad, pues tampoco puede ser tan susceptible de que cualquier empresa o persona entre si tiene ingresos muy altos, porque pues digamos que acá cuando ustedes revisen van o sea, es bueno, pueden que tengan ahí un ahorro, puede que pronto les sea mejor estar en este régimen que en renta y por eso es la finalidad de ese régimen. Y es que tenemos un umbral y ese umbral son de 100.000 VTs. Pongámosle más o menos 5.000 millones de pesos en el año. Entonces, una persona, llámese natural o jurídica, que durante el año tuvo ventas por más de 5.000 millones de pesos, no puede inscribirse al régimen simple de tributación porque la misma norma, por mandato legal, lo excluye. ¿Listo? O por el contrario, que durante el año ustedes contrataron, por ejemplo, con Ecopetrol, usted tiene una empresa grande, una SAS, y contrata con Ecopetrol, donde son contratos altos que hemos podido revisar, pues es posible que usted supere los topes de los 5.000 millones de pesos y ya no puede usar con ese régimen simple de tributación. Entonces, para que lo tengamos presente. Ahora bien, ¿quiénes no pueden inscribirse al régimen simple de tributación? Bueno, pues obviamente lo que busca es la formalidad, la sencillez y dar unos beneficios. Pues obviamente una persona jurídica extranjera o sus establecimientos permanentes en Colombia, pues no pueden inscribirse, ellos tienen que ser régimen ordinario. Tampoco esas personas naturales que no sean residentes fiscales en Colombia, pues tampoco pueden inscribirse.
¿Quiénes más no pueden inscribirse? Aquellas personas naturales que cuenten con un contrato de realidad laboral o relación reglamentaria, como les hablaba. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo de una vez. Vamos a hablar de que, usted, por ejemplo, su profesión es abogado, pero usted actualmente tiene un contrato laboral con un bufete de abogados. Bueno, si usted ya tiene un contrato laboral, usted ya no puede pertenecer al régimen simple de tributación. Esto lo encontramos en el artículo 906 del Estatuto Tributario. Allá tenemos quienes no pueden inscribirse, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hoy, hablemoslo de, ingeniero eléctrico, por ejemplo, y usted presta servicios, pues usted podría acogerse, ¿cierto? Pero si en el mes de mayo ustedes entran a trabajar y firman un contrato a término fijo, por ejemplo, indefinido, con la electrificadora de Santander, ¿sí? Para que el ingeniero eléctrico, pues bueno, ya usted no puede acogerse al régimen simple porque ya automáticamente y por mandato de ley, ya usted cae en un requisito insubsanable, se conoce así en la norma. Entonces, usted debe solicitar a la administración el retiro. Y aquí vamos a hacer un ejemplo que siempre lo hago. Primero, pueden acogerse personas naturales que desarrollen una empresa, incluso profesionales liberales. Este ejemplo lo traigo, pues yo hablé anteriormente con la anfitriona y ya me hablaba de emprendedores y emprendimientos, pero pues hago el ejemplo porque falta que algunos de ustedes de pronto o vayan a crear, digamos, la empresa con su papá y su papá ya está pensionado, entonces por eso tengo que hacer la aclaración de una vez y la considero pertinente también. Una persona natural que hoy en día tenga una situación jurídica definida conforme a la ley 100, es decir, que sea una persona pensionada, no puede acogerse al régimen simple de tributación porque él no desarrolla empresa. ¿Listo? Entonces, un pensionado no puede acogerse al régimen simple de tributación. Una persona que cuenta con un contrato laboral y reglamentario no puede acogerse al régimen simple de tributación. También. ¿Listo? Pero, ahora sí, ¿qué sucede si es una persona natural? Pues, obviamente, si es un pensionado, pero este pensionado va o ve un modelo de negocio en el cual él puede empezar a comercializar productos comestibles, o bueno, o él aprendió el arte de la carpintería, por ejemplo. Entonces, él va y se inscribe en Cámara de Comercio y registra su RUT. Bueno, él es pensionado, sí, pero este pensionado ya desarrolla empresa. Entonces, este pensionado que desarrolla empresa sí podría inscribirse en el régimen simple de tributación. Él cumple para inscribirse. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer el ejemplo con este, contrato laboral. Ahora, segundo ejemplo, con un contrato laboral. Vamos a hablar que Wilson tiene una oficina y él presta sus servicios, tiene una empleada, tiene libertad contractual, asesora de empresas, lleva litigios y demás, y él presta sus servicios de 5 a 9 pm, 5 de la tarde a 9 pm, ¿cierto? Bueno, entonces Wilson puede inscribirse al régimen simple de tributación, ¿cierto? Porque él no cuenta con un contrato laboral. Ahora sí, pero ¿qué sucede cuando Wilson, por ejemplo, a pesar de que tiene su oficina y entra a operar en ella a partir de las 5, tiene un contrato, pongámoslo a término fijo, con un bufete de abogados y allí él está, pues obviamente subordinado y entra de 8 a 4 de la tarde? Pues bueno, ante esa situación, Wilson ya pierde la calidad para ser, ¿sí?, una persona o un sujeto pasivo del régimen simple de tributación. ¿Por qué? Pues porque recae en un requisito insubsanable de los que trata el artículo 906 del Estatuto Tributario. Entonces Wilson ya no puede inscribirse al régimen simple, o por el contrario, si estaba inscrito, debe proceder con la solicitud de retiro ante la administración tributaria, porque yo ya perdí mi calidad por mandato de ley. Para que lo tengamos presente. Como acá las profesiones liberales pueden inscribirse, hay muchos, la verdad, que se inscriben por el tema de las retenciones. Pues a usted no le van a, por ejemplo, un eléctrico, por ejemplo, una persona profesional como ustedes que prestan servicios, si no estoy mal, la retención oscila sobre el 11%, ¿cierto? El 12%. Pues aquí ya no le van a practicar retenciones y van a tener esa solvencia económica, van a tener más liquidez. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes muchas veces prestan sus servicios de carácter particular, pero también tienen un contrato laboral. Entonces, por favor, revisar ese temita, porque si tienen un contrato laboral con alguna empresa o persona, pues ustedes ya no pueden pertenecer o inscribirse al simple, deben de solicitar el retiro. Estos son los dos ejemplos que le quería traer a colación.
Siguiendo, tampoco pueden escribirse entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas, obviamente porque pues la norma lo que busca es la sencillez y busca la formalidad, lo que decía es la finalidad de ello. Tampoco pueden escribirse sociedades que sean accionistas, digámoslo así, de otras sociedades, entonces tampoco pueden escribirse. Obviamente, sociedades que sean entidades financieras, pues ellos los ingresos son más de 5.000 millones de pesos, ellos tampoco. Y el artículo 906 del Estatuto Tributario, como en el numeral 8, trae unas actividades económicas que por mandato de ley tampoco pueden escribirse. Entonces, por ejemplo, aquella persona natural que se dedica a la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica, no puedes acogerte al régimen simple de tributación. Para una mayor claridad respecto de quiénes no pueden inscribirse, y ustedes lo van a encontrar de una manera más sencilla, porque lo van a encontrar de manera persona natural, estas condiciones, personas jurídicas, estas condiciones. Pueden revisar el artículo 1.5.8.4.1 y punto 2 del decreto 1625 del 2016. Y allí ustedes van a encontrar exactamente por persona cuándo no pueden inscribirse. Entonces es mucho más sencillo también y van a encontrar, digamos, todas las diferentes estipulaciones que hay. Bueno, hablemos ahora sí de los beneficios. Lo que les decía, primero, estimados, ustedes en calidad de prestadores de servicios no están sujetos a retenciones a título de renta ni a título de ICA, es decir, van a tener más liquidez. Si ustedes en calidad de empleadores, es decir, de patronos, ustedes tampoco van a practicar ni les van a practicar a su empresa retenciones a título de fuente, de renta ni a título de ICA. Solo ustedes van a entrar a practicar retenciones a sus empleados siempre y cuando sean por pagos laborales, es decir, como por más de 6 millones de pesos que devenga alguno de sus empleados. Y aquí una vez me detengo y les aclaro otra cosa que siempre se presenta. Lo concerniente a retenciones a título de IVA, esa estipulación normativa no cambió. Y entonces ustedes pueden remitirse al numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario y allí les estipula cuándo un contribuyente del régimen simple de tributación debe practicar retenciones a título de IVA, ¿sí? Con sus proveedores. Entonces allí ustedes verifican y es solamente esa estipulación. De manera general, ustedes en calidad de prestadores de servicios y en calidad de comerciantes, pues ya no van a practicar retenciones ni tampoco se las van a practicar, es decir, van a tener más liquidez. Segundo, les hablaba de la sencillez. Aquí ya no estamos bajo una tabla marginal para, para tributar, ¿sí? Como es las personas naturales en régimen ordinario o personas jurídicas que su tasa es al 35%. Aquí no, aquí tenemos unas tarifas y esas tarifas oscilan entre el 1.2% y el 14.5%. Y esas tarifas se calcula el impuesto respecto de los ingresos que ustedes obtuvieron en el año y respecto a la actividad que ustedes están ejecutando. Sobra decir, y haciendo acá la unión con el numeral tercero, que con esta tarifa del 1.2 y el 14.5, ustedes ya están pagando sus impuestos del orden nacional, es decir, simple, y sus impuestos del orden territorial, es decir, avisos y tableros, sobre tasa bomberil y el impuesto de industria y comercio. Aclaro de una vez, en régimen simple, para que ustedes lo tengan muy presente, como busca la sencillez y la fácil tributación, porque lo que busca es que la gente se formalice, aquí no tenemos costos ni tampoco tenemos gastos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Unos descuentos, ya los vamos a ver, son taxativos y ya automáticamente tenemos la base y sobre esa base ya entramos a revisar las tablas y sobre eso tenemos ya cuál va a ser la tarifa sobre la cual voy a tributar. Por eso se dice que es de fácil cálculo, ¿sí? Que es de fácil, que es sencillo realmente. ¿Qué es lo que sucede? Que en régimen simple la base son todos los ingresos brutos, es para que lo tengamos muy presente, ¿listo? Entonces, si son ingresos brutos, ordinarios, extraordinarios de la actividad económica, hacen base gravable para calcular. Solamente exceptuemos aquellos ingresos que sean no constitutivos de renta y ingresos por ganancia ocasional, eso sí no hacen base como tal. Lo demás hace base, conforme el artículo 904 del Estatuto Tributario, para que entonces también lo tengan presente. Como les hablaba, con una declaración se liquida y se pagan diferentes impuestos.
Entonces allí vamos a pagar, el impuesto nacional, pues el impuesto del orden nacional del simple, el impuesto del orden territorial, y también de una vez vamos a pagar el impuesto nacional al consumo y pagar el impuesto del IVA, obviamente, ¿sí? Bueno, acá hay otro también, ustedes emprendedores y empresarios que se dedican al numeral cuarto, se los dejo claros. Si la persona y la norma no discrepa entre el uno y el otro, entonces, si el contribuyente, llamémoslo jurídico natural, desarrolla actividades del grupo 1 del artículo 908, es decir, que desarrolla actividades de tiendas pequeñas, mini mercados y peluquerías, si se inscriben al régimen simple de tributación, automáticamente no son responsables de IVA. Es decir, acá tenemos una excepción a la norma, y es que si usted me realiza este tipo, solo y solo si este tipo de actividades, usted ya por mandato no es responsable del impuesto a las ventas, independientemente que sea persona jurídica, independientemente que sea persona natural con 2 establecimientos, independientemente que sea persona natural que realice actividades de comercio exterior, independientemente de los ingresos. La condición es que solo realice este tipo de actividades, ¿vale? Ya les voy a dar un tip en el cual ustedes van a poder revisar de manera independiente en qué grupo se encuentra ubicada la actividad económica que usted realiza, para que lo tengamos presente. Bueno, ahora sí lo que les hablaba. Aquí no tenemos costos ni gastos, sino que tenemos son unos descuentos, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede descontar directamente del simple? Bueno, si ustedes son empleadores, pueden descontar de manera directa todos los aportes que hagan a pensión de sus trabajadores, es decir, el 12% lo pueden descontar. Quedarán exentos de aportes de pagos a parafiscales, SENA, ICBF y Salud, siempre y cuando ustedes cumplan con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. ¿Y eso qué es? Que si usted es una persona jurídica y tiene un empleado, su empleado devenga menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, ¿sí? Y allí también tenemos la estipulación normativa para personas naturales. Entonces creo que habla que son 2 empleados. Entonces, pues revisan, y si son 2 empleados, pues ustedes tampoco estarían obligados a pagar para fiscales ni tampoco a realizar la puerta de salud. Ahí también tienen un descuento. Ahora bien, también pueden descontar directamente el 0.5% de los pagos recibidos a través de medios electrónicos. ¿Y esto qué quiere decir? Señor comerciante de zapatos, ¿sí? Que vende zapatos. Si usted que se acogió al régimen simple, el 100%, si pongámoslo así, de sus ventas fueron pagadas por sus clientes a través de medios electrónicos, automáticamente puede llevarse el 0.5% de descuento. Es muy bueno. Igual cuando tienen empleados, por lo general hemos visto que muchas veces el valor del impuesto se va en descuentos. Entonces es un régimen bueno y se debe hacer la respectiva simulación, obviamente, sí les aclaro, y colocando datos reales respecto de su propia realidad económica a la fecha para que ustedes ya tengan un margen sobre cómo entrarían a operar allí, sobre cómo entrarían a tributar, y podría ser ahí lo que les hablaba, un beneficio para inscribirse. Ahora bien, el numeral séptimo y el octavo son excluyentes. Entonces, señor vendedor de zapatos, usted que vendió 100 millones de pesos y que sus clientes todos se lo pagaron a través de medios, a través de efectivo, pues bueno, usted perdió el 0.5%, pero usted puede entonces descontarse el 4 por mil. Entonces, ¿qué hace el contribuyente o el administrado? Pues entrar a revisar qué le es más viable, si llevarse el 0.5% de las ventas a través de medios electrónicos o llevarse el 4 por mil. Acá también hay otra condición. Yo previamente les hablaba que lo que se busca es que usted de manera bimestral me pague los anticipos. Entonces, enero, febrero, me pago en mayo, marzo, abril, te pago en junio, ¿sí? Y presento mis obligaciones ahí. Ahora bien, esa estipulación normativa que les dije tiene una excepción, y es que se exceptúa de pagar anticipos las personas naturales que no tengan ingresos por más de 3.500 VTs. Entonces, ellos, por ejemplo, no están obligados a hacer los anticipos. Entonces, ellos sí cierran su año fiscal y en el mes de abril presentan su obligación formal, la del formulario 60, y desde allí generan su obligación sustancial, el recibo de pago. No están obligados a pagar anticipos, ¿vale? Ahora bien,
En contexto real, varias personas que están adscritas al simple, naturales, que no tienen ingresos de más de 180 millones de pesos más o menos, es decir, que no llegan al umbral de los 3.500 VTs, deciden hacer los anticipos porque para ellos de una vez van aliviando las cargas tributarias y lo van haciendo, digamos, de manera actualizada, ¿sí? O de manera real. Entonces ellos se sienten más cómodos en el sentido de que no van a tener luego el año siguiente sacar esa carga. ¿Cuál es la situación fáctica que se podría generar? Que una vez ustedes, por ejemplo, estimados, de manera voluntaria se acojan a cumplir con este 25 o con esta presentación de anticipos, ¿cierto? A pesar de que no están, pues lo mismo, nace la obligación de hacerlo durante todo el año, ¿vale? Y les aclaro, por si de pronto hay un asesor tributario, para que lo tengan presente, el anticipo no genera ningún tipo de sanción, ¿vale? Genera es interés, es decir, si usted tenía que pagar sus impuestos respecto a los ingresos que percibió en enero y febrero, hoy 22 de abril, y no lo hizo, ¿qué pasa? Cuando ustedes ingresan a presentarlo, el sistema le va a calcular el interés respecto del impuesto, para que lo tengan presente. Listo. Ahora sí, el artículo 908, ¿y cómo funciona esto? Y acá es más sencillo. Entonces, el artículo 908 del estatuto tiene 5 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 3 y grupo 5. Cada grupo, ¿cierto?, agrega diferentes tipos de actividades económicas de la resolución 114 del 2020, ¿sí? Entonces, nunca va a existir una actividad en dos grupos, nunca. Siempre, cada actividad tiene su grupo. Entonces, como acá ustedes pueden ver, solamente se coloca de manera general la actividad. Bueno, entonces los invito a que descarguen el anexo técnico número 4 del decreto 1545. Anexo técnico número 4 del decreto 1545. ¿Y eso qué es? En ese anexo ya se desagrega por actividad económica a qué grupo pertenece. Entonces ustedes van a encontrar grupo 1, actividades del 4741, 4742, 40. Entonces ustedes ya van a tener certeza respecto de conforme a la actividad que ustedes ejecutan o de las actividades que ustedes realizan, cuál es el grupo al cual deben ubicarse. ¿Sí? Les va a dar a ustedes ya una claridad. ¿Por qué les digo y les doy el anexo? Porque se presenta muchas veces que la persona lee el grupo y conforme a su conocimiento y experticia dice, no, yo estoy ubicado en tal grupo, pero no está ubicado en ese grupo, está ubicado en otro grupo y les voy a mostrar de manera rápida, las tarifas cambian, ¿sí ven? Las tarifas cambian conforme a las actividades. Entonces vamos a hacerlo con este y lo hacemos con el grupo 3, que ustedes son profesionales la gran mayoría o están estudiando. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una peluquería y que tenga ingresos, por ejemplo, en el año de 1000 VTs, para este año estamos hablando de que son 52.200 la VT más o menos, entonces hacen el cálculo con esa información. Pues bueno, su tarifa va a ser del 1.2%, ¿sí? Respecto al ingreso bruto. Obviamente hay que tener presente los descuentos que les hablaba, de pensión, de no pago y demás, de ventas, de 4 por mil. Y usted tributaría al 1.2%, pero de ese 1.2% usted estaría pagando el impuesto del orden nacional y los impuestos del orden municipal. Para que lo tengan presente, es muy bueno. Ahora bien, como les hablaba, el grupo 1 son aquellos contribuyentes que quedan exceptuados de ser responsables de IVA. Entonces, la misma norma en su artículo 1.5.8.1.7 ya como tal establece, venga, ¿qué se considera tiendas pequeñas, mini mercados o micromercados? Y realmente la norma aquí dice, venga, se considera toda venta de mercancía sea al de tal consumo final. El requisito es que la persona no sea responsable del impuesto nacional al consumo, ¿sí? Pero el decreto 1545 del 2024, en su anexo técnico número 4, lo que les hablaba, ustedes ya van a encontrar puntualmente cuáles son las actividades económicas que pertenecen al grupo 1. Entonces no van a tener ningún tipo de error, ¿sí? De hierro allí. Bueno, miremos ahora grupo 2. Grupo 2 es todo lo que tiene que ver con el resto de actividades comerciales y todo lo que tiene que ver con actividades donde prime el factor material que el intelectual, es decir, todo lo que tenga que ver con mecánicos, albañiles, carpinteros, pintores, o sea, pintores en el sentido de maestros de construcción y demás. Entonces, aquí tenemos ya una tarifa del 1.6 hasta el 4.5. Como ustedes pueden ver y observar, el umbral siempre es 100.000 VTs. ¿Por qué? Porque la norma los limita hasta este tope. Grupo 3,
todo lo que tiene que ver con expendio de comidas, bebida y transporte, ya tenemos una tarifa un poco más alta, del 3.1 hasta el 4.5%. Grupo 3IC, y aquí es donde se encuentran, por ejemplo, si ustedes acá, estimados, realizan actividades profesionales donde predomina el factor intelectual que el material, ustedes estarían acá en este grupo con las tarifas estas. Obviamente, Wilson, pero es que yo hago otro tipo. Bueno, pues es dependiendo de la actividad que ustedes realicen. Porque si ustedes son, por ejemplo, ingenieros civiles, pero no realizan actividades de consultoría ni actividades de ingeniería civil, sino que, por ejemplo, ustedes hoy en día emprendieron con un negocio de venta de comidas, por ejemplo, rápidas, de restaurantes, ¿sí? Pues usted, su actividad ya no va a ser esta, su actividad va a ser efectivamente la de expendio de comidas, para que lo tengamos presente. Y aquí tenemos entonces médicos, ingenieros civiles, arquitectos, abogados, contadores, publicistas, filósofos, docentes que no cuenten con un contrato laboral o reglamentario, por ejemplo, conferencistas. Entonces, este es el grupo que les concierne a ellos. Grupo 5, ya este es un grupo residual. Como pueden ver, acá tenemos solamente un rango a una tarifa del 1.62 y esto realmente son para personas que realizan actividades de tipo de disposición de residuos donde se pueda recuperar los materiales, es decir, actividades como el reciclaje y demás. Y ellos tienen una situación acá, que ellos también están condicionados a que no pueden tener utilidades netas de más del 3% respecto al ingreso bruto, ya que si no, también pierden la calidad de régimen simple de tributación y no podrían pertenecer a este régimen. Bueno, otra situación, el parágrafo quinto, perdón, del artículo 908 trae también una situación que se puede presentar. Y tomemos nuevamente el ejemplo que les doy. Entonces, vamos a hablar del ingeniero civil que tiene un restaurante de comida rápida, ¿cierto? Entonces, él efectivamente no realiza la actividad de consultoría, de ingeniería, sino que él realiza solamente expendio, pues él estaría en el grupo 3, ¿cierto? Expendio de comidas. Pero vamos a hablar que él también realiza actividades de consultoría como independiente. Ante esa situación, vamos a hablar que él cae en dos grupos, en el grupo de comidas y expendio y en el grupo de actividades profesionales. Bueno, ¿qué dice la norma? Le dice, venga, si usted, señor, me realiza dos o más actividades de los diferentes grupos del régimen simple, ustedes estarían sometidos a la tarifa consolidada más alta. Es decir, de manera general, él estaría sometido a la tarifa del grupo 3I, que son las tarifas más altas. Lo mismo puede entrar a operar con cualquier otra actividad para que lo tengamos también presente. Bueno, ¿cómo se inscriben ahora sí? Entonces, si no cuenta con RUT, sencillamente al momento de la inscripción, para las personas que se encuentran en ese estado de informalidad, pues sencillamente le dicen al funcionario para profesiones liberales, ¿no? De la DIAN, que desean inscribirse en el simple. Si son personas naturales, pero van a ejercer actividades mercantiles y comerciales, pues le dicen al asesor de Cámara de Comercio que se desean inscribir. Si por el contrario lo están realizando de manera virtual la inscripción y efectivamente ya tienen más o menos la idea y ya han revisado y les sirve el simple, al momento de inscribirse por internet, usted selecciona el número 47 y eso es régimen simple de tributación. Por el contrario, aquellas personas que ya se encuentran inscritas y están en régimen ordinario, pero pues conforme a la reunión y a lo que han venido revisando, encuentran allí una manera de tributar más fácil, donde tienen más liquidez, donde ya se quitan, digamos, una carga tributaria, por ejemplo, de practicar retenciones y demás, pues ustedes podrían inscribirse hasta el último día hábil del mes de febrero, pero del siguiente año. Entonces tienen que entrar a revisar y el año entrante, en el mes de enero y febrero, pues realizan la actualización de RUT y de la responsabilidad. Bueno, para tener en cuenta, súper importante, y acá se me olvidaba, para tener en cuenta en régimen simple de tributación. En régimen simple de tributación, toda persona natural o jurídica, independientemente si es responsable de IVA, si es responsable del impuesto nacional al consumo para aquellas personas naturales, están obligadas a facturar. El régimen simple tiene esa situación que le dice, venga, inscríbase al régimen simple porque usted le encontró que acá tiene, por ejemplo, el electricista que presta servicios y se da cuenta que le están reteniendo mucho los contratantes. Entonces dice, no, pues pucha, me están reteniendo de verdad cada vez que presto servicios el 11, el 12%, entonces me sirve más el RCT. Bueno, si se inscribe acá, su condición es que debe facturar electrónicamente todo, ¿vale? Independientemente que ya llegue al umbral para ser responsable del impuesto a las ventas o no. Entonces, tenerlo muy presente. Ahora sí.
La ley 2237 del 2022 ya como tal trajo una situación y es que dice que las personas que presenten la declaración del simple sin pago se tendrá por no presentada. Obviamente esto pues con un procedimiento en el cual el área como tal de fiscalización deberá emitir un auto declarativo para que le dé por no presentada la declaración. Entonces tenerlo presente. Otra situación que trajo, por ejemplo, la actualización que se hizo del decreto, con el decreto 1545-2024, es que las personas naturales que tengan menos de 3.500 VTs de ingresos en el año, pues no están obligadas a presentar anticipos. Por el contrario, las personas naturales que superen este umbral y las personas jurídicas sí o sí deben de presentar los recibos electrónicos del simple, es decir, los 6 recibos electrónicos del simple antes de poder ingresar a presentar la declaración anual consolidada, para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? Ahora bien, trajo también la siguiente situación, que es que dice, bueno, estipuló como tal el artículo séptimo del mismo decreto, que si la persona natural o jurídica tiene un mes después a la fecha de vencimiento del anticipo o de la declaración consolidada para presentar y pagar los formularios. Entonces, si a usted se le vence, por ejemplo, el anticipo de enero y febrero hoy 22, pues yo tengo un mes para presentarlo y pagarlo, ¿listo? Si no lo hago, caigo en un requisito insubsanable y debo retirarme del régimen, es decir, pierdo ya como tal los beneficios del simple. También, ¿qué hice? ¿Qué estipuló? Dice, bueno, señor emprendedor que se formalizó hoy y se inscribió al régimen simple de tributación porque se dio cuenta que allí va a tener más liquidez, va a tener menos carga y va a poder tributar sus impuestos del orden nacional y departamental a través de un solo formato y no va a tener que tener esa planeación tributaria tan grande. Entonces, ustedes tienen, una vez se inscriben al simple, 2 meses para habilitarse como facturadores electrónicos, ¿sí? Entonces, ustedes en los 2 meses pueden escoger el sistema de facturación, si va a ser con el software gratuito de la IAN, si va a ser a través de un proveedor tecnológico, si por ejemplo ustedes acá que de pronto hay ingenieros de sistemas y ustedes pueden desarrollar su propio software propio de facturación, lo pueden hacer y lo validan con la IAN y si les dan el visto bueno, pues facturan con su software, ¿sí? Pero eso está condicionado a que ustedes no inicien operaciones antes. Porque si ustedes se inscriben hoy al régimen simple de tributación, señor que comercializa zapatos, y en la noche hizo una venta, pues bueno, esa venta ya debe ir con la factura electrónica, para que lo tengamos presente. Es decir, ustedes, si se inscriben al simple, tienen 2 meses para habilitarse como facturadores siempre y cuando no realicen operaciones, ya que apenas realicen una operación ya debe ir con la factura electrónica de venta. ¿Listo? También el decreto estipuló que las personas que no paguen sus 25.93 anticipos, de una vez digo 260 consolidados, es decir, al siguiente año, y demoren el pago por más de un mes, pues estarán excluidos del simple y tendrán una situación de que serán excluidos por ese año y por el siguiente año grabable no podrán pertenecer al simple. Es decir, ahí tienen una situación de sanción. Bueno, estimados, esa fue la capacitación de régimen simple de tributación y de ruta a la formalización. Entonces, ante cualquier inquietud, estoy pendiente. Ingrid. Wilson, muchísimas gracias. Sí, bueno, de hecho, algunas inquietudes están allí en el chat. Sin Dale, embargo, pues Claudia ha ido respondiendo. dale, súper. Dice, por ejemplo, bueno, una última consulta. Dale, Si tranquila. estoy acogido, pues digamos, no ha sido respondida aún porque está reciente. Si estoy acogido al régimen simple, pero no tengo ingresos, digamos, por los primeros 6 o 12 meses de la formalización, como dice, bueno, debo declarar, pero la declaración no se paga, si no se paga, se considera no hecha. ¿Qué se hace en esta situación? No, correcto. Pero entonces estamos hablando de que el pago debe ser siempre y cuando en la presentación de la declaración le dé valor a pagar. Por el contrario, si no le da a pagar, pues sencillamente tú estás cumpliendo con la presentación del formulario. ¿Por qué? Porque la obligación del impuesto, pues te va a dar cero. ¿Sí ves? Es decir, estás cumpliendo. ¿Qué es lo que pasa realmente? Ustedes ahorita, hoy por ejemplo, se formalizan, ¿sí? Entonces vamos a hablar de que ustedes se van a formalizar y respecto al modelo de negocio y de la actividad que ejecutan para ustedes, les es más viable, por ejemplo, o de una, o ustedes quieren empezar a licitar en lo público. Lo pueden hacer. Entonces ustedes dicen, no, venga, Wilson, voy a crear una sociedad con naturaleza por acciones simplificadas porque creo que me va mejor y puedo licitar. Entonces ustedes constituyen su sociedad, pongámosle Wilson SAS, ¿cierto? Bueno, puede pasar lo que tú dices, durante el año no tienen operaciones, ¿cierto? Está bien, es decir, no tengo ventas.
Entonces, ¿ustedes qué hacen? Pues sencillamente cada 2 meses presentan el formulario 2593 y lo presentan. Obviamente, el formulario queda presentado en cero, pues eso ya queda válido. Allí no caen. Cuando ustedes entran a caer ante el requisito insubsanable que les hablaba, y es cuando ustedes, a pesar de que no tuvieron ventas, pues no cumplen con la obligación de presentar el formulario. ¿Listo? Perfecto. Nos preguntan también, ¿qué se debe hacer para cerrar formalmente un negocio? Esto implica un gasto de dinero adicional para realizar el Bueno, trámite, dónde se te, realiza, cuánto dura este te, trámite. pre, te pregunto esto, la persona que realizó esa inquietud puede abordar un poco más el temario respecto de qué tipo de persona estamos hablando, un negocio como persona Mm, natural o como persona jurídica, porque pues allí sí necesito claridad respecto de ello. Dependería. Tatiana Montillo nos hace esta pregunta. Agradecemos, por Ah, favor, bueno, puedas entonces, aclarar. perdón, te interrumpo respecto. Entonces, bueno, vamos a hablarlo de una persona natural. Si es una persona natural que cuenta con un establecimiento de comercio, pues lo primero es ir a Cámara de Comercio, cerrar su establecimiento de comercio y posterior, obviamente, pagar la matrícula de cierre y posterior, obviamente, acercarse a la administración tributaria y solicitar la autorización para que le retiremos ese establecimiento y le quitemos las actividades que se generaban con esa actividad. ¿Sí? Contrario a ello, vamos a hablar que es una persona jurídica. Pues una persona jurídica efectivamente ya acarrea como tal un mayor gasto porque primero tienen que levantar el acta de liquidación, tienen que levantar la liquidación como tal de los activos que tiene la sociedad. Posterior a ello, tienen que entrar a solicitar el trámite de, eso se llama una solicitud especial de cancelación de NIT, y en el cual ustedes van a juntar obviamente la cancelación, el acta de liquidación, la cédula de representante, eso entra a estudio, se revisa que la persona no tenga ningún tipo de obligación o proceso, sea de cobro o sea de fiscalización, y si todo está correctamente, se procede con la cancelación de esa persona jurídica. ¿Sí? Eso serían las dos tipologías. Perfecto. Sí, justamente era una persona natural, pero perfecto que tengamos la respuesta para los dos casos. Eh, bueno, acá nos consultan cuáles son los beneficios de formalizarse. Ok, o sea, lo que les hablaba, el beneficio primero, yo tengo que ser franco con ustedes, el beneficio es primero que ustedes no van a tener ningún tipo de situación con el ente territorial ni con la administración nacional, lo primero. Si ustedes entran en operaciones y están formalizados, lo que les digo, susceptible de que si es un negocio abierto al público se les cierre, susceptible de que si ustedes están teniendo ingresos, cuando vayan a declarar, por ejemplo, sus impuestos, ustedes no van a tener soporte de costos, ni gastos, ni absolutamente nada. Es decir, ustedes van a grabar. Y entonces quiero que hagamos el siguiente ejemplo. Vamos a hablar que usted realiza ventas por internet, porque hoy en día es un negocio bueno, ¿cierto? Usted no tiene gastos de locativos, porque ustedes lo hacen desde su residencia. Entonces usted saca y no se formaliza y vende zapatos por internet. Le pagan todo bancarizado. Va a resultar que cuando la entidad reporte, le va a decir, venga, usted tuvo 100 millones de pesos acá. ¿Y qué va a hacer usted? Uy, pucha, tengo que aclarar renta. Y sale corriendo para donde su contador, ¿cierto? Y le dice, necesito que me ayude con la declaración de renta. Y el contador llega y le hace la declaración de renta y le coloca ingresos, 100 millones de pesos. La pregunta es, como usted no se formalizó, ¿dónde están los costos? ¿Dónde tiene los gastos? Se está colocando literalmente que la utilidad son 100 millones de pesos. Ahora más aún, si no está formalizado, quiere decir que no hay un documento de registro único tributario para poder entrar a presentar la declaración de renta. Y eso es lo que pasa totalmente todos los años, que las personas llegan y dicen, Wilson, a mí la IAN no me avisó que yo tenía que declarar renta. Y uno dice, pucha, sí, muestre. No, yo me enteré fue después de que se me pasó la fecha. Era porque esta persona nunca estaba formalizada. Y llegó después a decir que ya le llegó un mensaje al correo, o un mensaje de texto, un correo electrónico diciéndole, y se pellizcó y se acercó. Entonces, la formalidad primero les permite a ustedes estar actualizados con ese tema. Segundo, les permite tener una seguridad y confiabilidad respecto de sus clientes. Y aquí entra un poco al tema mercantil y el tema empresarial. Y es tan sencillo como que si usted va a contratar una agencia de turismo ante una persona natural y esta persona natural no está formalizada o no cuenta con un registro mercantil, les pregunto, ¿ustedes harían el gasto? La gran mayoría diría que no. ¿Por qué? Porque usted no tiene ningún tipo de soporte ante una situación de incumplimiento por parte de esa persona. Si por el contrario, yo sé que existe en Cámara de Comercio, sé que existe en RUT, ante un incumplimiento con ellos, yo efectivamente puedo ir ante la Superintendencia de Sociedades, ante la misma Cámara de Comercio, o arrancar con una demanda si cabe ahí.
Entonces, estos son los requisitos de la formalidad. Y la seguridad, muchachos. Siempre uno en calidad de cliente quiere tener seguridad con el proveedor o con el vendedor, porque pues uno sabe que si ustedes tienen relaciones contractuales o vínculos con una persona que está en estado de informalidad, pues usted lleva la de perder. Eso sería como, sí, de manera muy general, algunas que se me ocurren. Sí, así es, no, importantísimo, importantísimo entonces hacer la formalización de sus emprendimientos. Bueno, yo creo que vamos a hacer una última pregunta entonces para cerrar ya este espacio. Nos pregunta Juan Góngora, a términos generales, ¿cuáles son los gastos pasivos de una persona jurídica con el régimen simple al año? Ok, los gastos pasivos. Como tal, es que, ok, los gastos pasivos, digamos lo que traigamos a colación, siempre y cuando la persona jurídica está en actividades, ¿sí? Si está en actividades, pero por ejemplo es una persona jurídica que está recién operando, digamos que la parte de presentación de la información la podría llevar ellos mismos. Y lo otro es que sí tengo que ser claro contigo, que es que en régimen simple de tributación, como les hablaba, no tenemos costos o gastos como para deducir. Entonces son los gastos que se vengan como tal. Entonces no sé si los gastos, no sé, o sea, si es para el tema de cómo puedo llevar esos gastos pasivos para deducirlos en simple, no hay, no hay ningún tipo de, no hay ningún tipo de manera para poder llevar esos gastos, porque recuerden que en simple no tenemos costos ni gastos. Lo que tenemos es bases y unos descuentos que les mostré. En tema ya contable, pues sería, no sé, el pago, el arriendo de empleados que tengan. Eso ya entraría ya, pero en un tema aparte. Perfecto, Wilson. Bueno, pues de esta manera damos cierre a este espacio del programa Hoy se Emprende. En nombre de la Universidad Industrial de Santander, agradecerles a todos ustedes por su participación, por mantenerse hasta este momento conectados con nosotros. A Wilson y a Claudia, muchísimas gracias por este espacio y por esta información tan valiosa que han compartido el día de hoy. Claudia por responder también las preguntas allí en el chat. Preguntaron bastante y ella pues estuvo muy atenta a la respuesta. Muchísimas gracias. Ah, sí. A los dos, de verdad, mil gracias Listo. por Muchas todo. gracias Bueno, también es por un la gusto. oportunidad. No, con Hasta una próxima muchísimo ocasión. gusto. Un abrazo. Y nos Buena vemos en tarde. un próximo espacio del programa Hoy se Emprende. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, gracias.